cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Esta frase hombres es Adaham, que significa toda la raza humana, se refiere a hombres y a mujeres. Entonces aquí tenemos a la raza humana multiplicándose durante esta época de una forma extraordinaria. En segunda columna vamos a poner las hijas de Dios, o las hijas que nacieron de los hombres. Y en la tercera columna vamos a poner los hijos de Dios. Ahora muy bien, la palabra hijas, que es la frase hebrea que se usó para poder determinar que eran hijas de los hombres, no hijas de Dios, es importante porque la frase hijos de Dios es contraria a la de hombres y a la de las hijas de los hombres, porque aquí la frase hijos de Dios es Ben, con B grande, con B de burro, Elohim, hijos de Dios. Y esta frase hijos de Dios se usa 6 veces nada más en todo el Antiguo Testamento, refiriéndose exclusivamente a los ángeles. Nunca se usa en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios para los seres humanos. Ahora muy bien, en el capítulo 24 de Mateo, esto es muy importante para comenzar a correlacionar una cosa con la otra. El Señor Jesucristo mencionó una de las profecías más enigmáticas que existen, porque Él quiso comparar esta época donde hubo una supuesta, que lo vamos a explicar con muchos detalles, entre ángeles caídos y los seres humanos, y la época que estamos nosotros viviendo. Dice Mateo 24, versículo 37 en adelante: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es interesante que el Señor Jesucristo haya comparado la generación no de David, ni tampoco la generación de Salomón, ni tampoco la generación de Abraham. Cristo escoge una generación del pasado para compararla con la generación en la que tú y yo estamos viviendo actualmente. Y esta generación fue precisamente la generación donde hubo esta mezcla entre ángeles caídos y seres humanos. Ahora, muy bien, vamos también a ver en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5, otro pasaje, otros versículos que nos dan mucha luz acerca de lo que estamos viendo, para de esta manera unir Génesis capítulo 6, el capítulo 24 de Mateo y la segunda carta de Pedro, para irnos orientando más o menos y poder acercarnos a una conclusión. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Esta palabra, a los que les interese ahorita, por favor pongan arriba de infierno la palabra Tartarus, con T de tío las dos, Tartarus, que es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. No es la palabra infierno, porque en el original griego la palabra infierno es la palabra griega Gena, con G de gárgara, Gena. Entonces aquí dice la Biblia que hay un grupo de ángeles que Dios no perdonó y que ahorita se encuentran en prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Y vamos a ir contestando estas preguntas para poder ir desenredando todo este rompecabezas, porque la primera pregunta que surge en este momento es la siguiente: ¿a qué clase de ángeles se está refiriendo el apóstol Pedro? No se puede decir que son los ángeles que se rebelaron con Satanás
hace millones tal vez de años antes de que el hombre fuera creado, cuando Lucifer encabeza la rebelión y arrastra a la tercera parte de los ángeles del cielo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Entonces, no son estos ángeles, porque en este caso hubieran sido todos los ángeles los que Dios hubiera metido en prisiones de oscuridad. Por lo tanto, tenemos aquí a un grupo especial de ángeles que pecaron de una forma también especial, porque de otra manera Dios, insisto, no los hubiera confinado a prisiones de oscuridad. Entonces nos damos cuenta que este grupo de ángeles que están encerrados actualmente en prisiones de oscuridad son los ángeles que se metieron con las mujeres en los tiempos de Noé y que procrearon hijos, que vamos a ver más adelante en otra de las preguntas, quiénes fueron estos hijos o esta procreación o descendientes de la mezcla ángeles y seres humanos. Muy bien. La otra posible opción que tenemos nosotros, que se ha manejado de una forma, podríamos decir, no bíblica, es que arguyen que las hijas de los hombres eran descendientes de Set y que se mezclaron con los descendientes de Caín, y que entonces estos hijos de Dios son los descendientes de Set. En otras palabras, ¿verdad? Los hombres son todos los descendientes de Adán, lo mismo que sus hijas, pero los hijos de Dios es un término que se usa solamente para los descendientes de Set. Esto, ¿verdad? Pues no tiene mucha comprensión, no tiene mucha lógica, porque nos damos cuenta que realmente la intención que hubo aquí en Génesis capítulo 6 fue mezclar la semilla angelical con la semilla humana, con el propósito de deshacer la profecía de Génesis 3, versículo 15, donde cuando vino la caída humana, Dios le dice a Satanás: tu semilla va a hacer, o los descendientes de tu semilla van a hacer tropezar al Mesías, a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer te va a herir en la cabeza y te va a destruir. Aquí Dios está hablando de dos descendencias, pongamos atención, genéticas, porque la palabra semilla es la palabra hebrea sera, con Z. Entonces, vemos que el esperma o la semilla de Satanás, porque la palabra sera es la palabra hebrea que se tradujo esperma, y en el griego, en la versión de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, se tradujo la palabra sera como esperma. Entonces, vamos a regresar. El esperma de Satanás va a tener una descendencia, un linaje, alguien que va a descender de él genéticamente, pongamos atención, y va a herir al Mesías, a tropezarlo, a herirlo en el calcañar, que es el tobillo, que es lo que se conoce como el talón de Aquiles. Y la descendencia de la mujer iba a herir o a matar completamente, a destruir a la semilla de la Satanás al final de la historia. Esto es muy importante, porque cuando la Biblia habla de la semilla de la mujer, nos damos cuenta que a la luz de la investigación del siglo XX, estamos hablando de 1950 en adelante, que cuando se descubrió en 1954 las leyes de la genética, no se conocía absolutamente nada del ADN, de toda la intrincada red que existe en cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, en los billones de células que tenemos, para que pudiéramos entender claramente lo que la Biblia nos estaba ya profetizando, describiendo hace más de 1500, casi 2000 años. En el Nuevo Testamento encontramos que la Virgen María es embarazada no por José, sino por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, encontramos esta narrativa. La Virgen María no podía ser embarazada por un hombre, y la pregunta es ¿por qué?
Bueno, ahora lo entendemos con las leyes de la genética y del ADN. Todos los hombres sin ninguna excepción, desde Adán hasta nuestros días, traemos el cromosoma Y, que las mujeres no lo tienen. Las mujeres tienen 2 cromosomas, el XX, y nosotros tenemos YX en nuestras cromosomas sexuales. Entonces, el cromosoma Y que todos los varones tenemos es lo que determina el género masculino. Entonces, si tú me estás escuchando y tal vez crees que no eres hombre, que eres mujer, pues ve que te hagan un examen genético de la sangre y se determina que tú tienes el cromosoma Y, eres varón, eres hombre. Entonces no hay ninguna duda acerca de tu genética ni tampoco de la composición de tu naturaleza. Somos varones por tener el cromosoma Y. Entonces José, igual que todos los seres humanos, el que estaba comprometido con María, tenía el cromosoma Y, pero no se podía mezclar con María porque el cromosoma Y, desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos hemos nacido infectados con un virus, podríamos llamarle de esta manera, llamado el pecado. Entonces, el pecado es una fuerza maligna con la cual nacimos, es una tendencia que nos lleva a nuestra propia autodestrucción, es una fuerza interna, siniestra, enigmática, que la Biblia describe claramente que afecta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hemos nacido con la brújula completamente descompuesta. Todos hemos nacido cada quien como ovejas fuera del corral, unos en la astrología, otros en la brujería, otros en las sectas, en diferentes religiones, etcétera, etcétera. La raza humana está perdida sin ninguna luz porque trae un problema desde Adán que se llama el pecado, el cual, ¿verdad?, en algún otro tiempo vamos a tratar de contestar cuál fue realmente la razón por la cual Cristo tuvo que pagar en una cruz por este pecado con el cual nosotros hemos nacido. Entonces, como José no se podía meter con María porque su cromosoma Y estaba infectado, era necesario que el cromosoma Y fuera puesto y viniera de lo alto. Es Dios el que fecunda, ¿verdad?, el óvulo de María. Es Dios el que pone dentro de la fertilización el cromosoma Y, pero descontaminado del pecado. ¿Por qué? Porque ahora lo sabemos por la genética. Si Cristo hubiera nacido con el cromosoma Y de su papá José, de su padrastro, hubiera nacido en pecado. Y no podía el Mesías haber heredado esa maldición que hemos heredado todos nosotros, porque lo descalificaría para abrir sus brazos en una cruz y poder efectuar la redención humana. Muy bien, regresamos a nuestro pasaje de Génesis capítulo 6 y a continuación continuamos contestando la pregunta: ¿cómo es posible que estos ángeles se hayan mezclado de una forma con todos los seres humanos? Y dice a continuación del pasaje que viendo las hijas de Dios, versículo 2, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, mas sus días son 120 años. Vemos nosotros algunas evidencias en el Nuevo Testamento acerca de que realmente fueron los ángeles caídos, porque recordamos que la Biblia no es de interpretación privada. Tenemos que siempre buscar en las leyes de la hermenéutica. La hermenéutica es una de las ramas de la teología que trata con la correcta interpretación de la Biblia, y nunca se puede interpretar la Biblia sin tomar en cuenta el contexto. Entonces veamos en otra parte de la Biblia que el mismo Espíritu Santo nos revela sin ningún lugar a dudas
de que fueron ángeles los que se mezclaron con las mujeres en este capítulo 6 del Génesis. Y lo encontramos en el libro de Judas, antes del libro del Apocalipsis. Este no es Judas Iscariote, este es Judas, uno de los que seguían a Jesucristo y fue uno de los apóstoles de Jesucristo. Pongamos mucha atención con la revelación que nos da Judas para que entendamos un poco más claramente la mezcla seres humanos y los ángeles. Y dice el versículo 6 y el versículo 7 de la carta a Judas: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, lo puedes subrayar en tu Biblia, habiendo fornicado e ido en vicios en pos de contranaturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí nos revela Judas que hubo un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad. Esta palabra dignidad se traduce la palabra que es el lugar en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, que abandonaron los límites que Dios les había puesto. Y estamos hablando ya de ángeles caídos. O sea, el hecho que se hayan rebelado la tercera parte contra Dios no significa que estos ángeles ya no van a seguir haciendo maldades. Van a continuar haciendo maldades y las siguen haciendo. Y lo vamos a ver que la van a culminar antes de que Cristo regrese. Entonces, abandonaron la dignidad, los límites que Dios les estableció. En segundo lugar, dice que abandonaron su propia morada. Y esta palabra morada, en el original griego, es la palabra que se traduce como habitación, como casa. Entonces, ellos tenían asignado por Dios un lugar para poder ellos manifestarse, para poder ellos realmente moverse, y dejaron esta habitación, que es el mundo espiritual, y se introdujeron al mundo de nosotros, que es la dimensión, 4 dimensiones en las que vivimos, que es el mundo terrestre, el mundo físico, el mundo visible. Entonces vamos por orden. Estos ángeles viven en la dimensión invisible, pero tienen la característica de entrar a nuestro mundo visible, terrenal, donde tú y yo existimos, y tienen la característica de poder actuar dentro de nuestro mundo. Vemos en el Antiguo Testamento cantidad de ejemplos de ángeles que mataron a los filisteos, ángeles que ejecutaron los juicios de Dios, ángeles que vemos nosotros que cuando Cristo nació lo acompañaron cantando en el cielo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que tengamos cuidado muchas veces de no olvidarnos de la hospitalidad, porque podemos hospedar ángeles. En otras palabras, estas criaturas espirituales con cuerpos diferentes a nosotros, que no son iguales a nosotros en cuanto a que tengan un sistema digestivo, la sangre no es la vida de sus cuerpos, etcétera, etcétera, tienen la característica de entrar en su cuerpo y de comer. En Génesis capítulo 18 observamos que los ángeles que se aparecieron con Jehová, a Abraham y a Sara, podían comer, comieron cabrito y comieron igual que nosotros los seres humanos. Entonces, en Génesis capítulo 19, cuando entraron a Sodoma, los sodomitas, que estaban completamente degenerados, vieron a estos dos ángeles entrar a esta ciudad y los confundieron con seres humanos, o sea, adquieren la forma humana y eran tan bien parecidos y tan atractivos que los sodomitas le dijeron a Lot, Génesis 19, que querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, esto es increíble, por lo cual Judas usa el ejemplo de los sodomitas con el pecado de los ángeles. Entonces, abandonaron su morada, dejaron la dimensión invisible espiritual y se introdujeron a nuestro mundo a tratar de pervertir la genética.
porque como Satanás sabía que de la genética de la mujer vendría el Mesías, hizo lo posible por tratar a través de la historia de detener esta semilla para que el Mesías no pudiera nacer. ¿Lo van comprendiendo un poco mejor? Era un ataque a la genética humana, el propósito que se encontraba detrás de la mezcla de estos ángeles con las mujeres. Pero continuamos en Judas, en nuestro examen del versículo 6, y dice Dios que abandonaron su propia morada, y estos ángeles están guardados, están encarcelados, están arraigados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta palabra, prisiones eternas o bajo oscuridad, es muy importante para que sepamos nosotros, tal vez en la próxima serie de preguntas y respuestas vamos a contestar el mundo de los muertos, porque ahorita se están manejando las muertes por todos lados y el mundo no sabe, ¿verdad?, en qué consiste el mundo del más allá, el mundo invisible espiritual, que tal vez vamos a profundizar bastante en la otra serie de preguntas y respuestas. Dentro del mundo del más allá o de los muertos, encontramos en la Biblia que existe un lugar que se llama el infierno. En el infierno se encuentran únicamente los espíritus humanos que han muerto de Cristo a nuestros días y que murieron condenados, o sea, sin haber aceptado el plan de salvación de Jesucristo. Después tenemos en segundo lugar el abismo. El abismo es otra prisión donde se encuentran los demonios. Nada más los demonios y algunos ángeles caídos también, porque en Apocalipsis 9 se menciona a el destructor como el ángel del abismo, o sea, el jefe en el abismo, la prisión de los demonios que tienen ellos. Apocalipsis 9 le llama el destructor o el Abadón en el hebreo. Y tenemos en tercer lugar el Tartarus, que acabamos de mencionar en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, que se tradujo infierno de una forma equivocada, y esta palabra Tartarus es precisamente la única palabra que se usa para la prisión de los ángeles que Dios ha considerado que ni siquiera pueden ya salir de ahí, porque hay todavía ángeles sueltos. Nos dimos cuenta que fue solamente un pequeño grupo de ángeles que abandonaron su dimensión, se metieron en la tierra para pervertir la genética, pero hay otro grupo de ángeles que siguen sueltos, caídos me refiero, ángeles caídos, y que no cometieron ese pecado que cometieron sus compañeros. Entonces tenemos en el grupo de ángeles caídos los que se encuentran en prisiones eternas, en el Tartarus, que son los que se metieron en tiempos de Noé con las mujeres. En segundo lugar, los ángeles caídos que están sueltos, y en tercer lugar, los ángeles que sirven a Dios. Entonces es importante hacer esta diferencia. Y en el versículo 7 de Judas ya no nos deja ningún lugar a dudas de que fueron ángeles caídos realmente los que se mezclaron con las mujeres, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Pues se está comparando a estos ángeles con los habitantes de Sodoma y de Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? De la misma manera que aquellos, está hablando del versículo anterior dentro del contexto de los sodomitas, o sea, los ángeles. De la misma manera que los sodomitas, habiendo fornicado e ido en vicios en pos de natura. O sea, ¿qué fue lo que hicieron los sodomitas en Génesis 19? Se mezclaron hombres con hombres. Dice Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que fueron en vicios, ¿verdad?, contra natura, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y Dios los condenó a una mente reprobada, que significa ya una mente que ya no discierne qué es bueno y qué es malo. Entonces, los ángeles fornicaron, o sea, tuvieron relaciones sexuales de alguna manera con las mujeres humanas, y vamos después a contestar la pregunta,
cuál fue el producto de esta consecuencia, de esta violación a las leyes naturales, porque fue en contra de naturaleza. El ser humano fue creado para que un hombre se mezclara con una mujer, esto es lo natural. Pero cuando un hombre se mete con un hombre o una mujer con una mujer, es antinatural. Se está violando las leyes de Dios. Los ángeles hicieron lo mismo, dejaron completamente su habitación, bajaron aquí al mundo y hicieron algo contra su naturaleza. Se mezclaron con seres humanos, lo cual Dios había prohibido. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues la siguiente pregunta obligada es, ¿quiénes fueron los gigantes de la antigüedad? Muy bien, vamos a regresar aquí a Génesis capítulo 6 para contestar esta segunda pregunta. Y entonces, en el versículo 4, Génesis 6, versículo 4, dice la Biblia, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, aquí también lo asegura el Espíritu Santo, esta palabra, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, también aquí ya no cabe ninguna duda al respecto, porque el vocabulario y la etimología de las palabras originales hebreas nos habla claramente que una mezcla ahí, es lo que vamos a explicar a continuación, una mezcla, si no fue genética, vamos a ver de qué forma fue, o si fue realmente genética o fue física, sexualmente física, como un hombre y una mujer, pero vamos a ver ahorita, vamos a pedir calma para que podamos esperar a responder esto. Pero aquí dice, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Muy bien, la palabra gigantes es la palabra nepilim, con N de Nancy y PH intermedia. Nepilim se pronuncia nefilim en el original hebreo. Esta palabra en su etimología proviene de la raíz napal, N de Nancy, PH, AL de Lola, napal, que significa caídos, caídos. Entonces, antes de que el ser humano pudiera caer, ¿quién fueron los primeros caídos? Pues fueron los ángeles, ¿verdad? Porque en el momento que se rebelaron contra Dios, cayeron completamente ya de su condición y se convirtieron en enemigos de Dios. Entonces la palabra nepilim, que se tradujo gigantes, significa los caídos, que es una frase que se usa como resultado de las personas que se mezclaron precisamente con los ángeles caídos o las mujeres, para poder especificar, con los ángeles caídos, y el producto fueron gigantes, que es el resultado de esta condición. Muy bien. Estos gigantes habitaron en la tierra 1000 años. Estamos hablando desde el Génesis hasta el rey David. Hasta 2 Samuel 21, que lo vamos a ver, los gigantes dejaron de existir. Desde tiempos de Noé hasta tiempos de David, durante un periodo de 1000 años, los gigantes habitaron el planeta Tierra. Y si alguien se preguntara cómo pudo ser que estos gigantes continuaron habitando la Tierra aún después del diluvio, podríamos contestar, ¿verdad?, que los ángeles caídos volvieron otra vez o pudieron volver a infectar la Tierra después del diluvio de la misma manera que al principio. Volvieron a reproducirse, alterando la genética humana. Muy bien, ahora vamos a ver las diferentes palabras que se usan en el original hebreo. Esto es importantísimo, y que definen a estos, podríamos llamarle seres híbridos, porque un ser híbrido es cuando se mezcla una semilla con otra semilla, produce algo híbrido. Cuando un caballo se mezcla con una mula, es una mezcla híbrida. ¿Y qué va a salir como resultado? ¿Verdad? Pues va a resultar una mula que ya no es ni caballo, ya no es ni burro. Entonces, todo lo que es híbrido es una mezcla. Entonces, veamos nosotros que estos seres
monstruosos, tenían 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y llegaron a medir hasta 4 metros 50 centímetros de altura. Veamos en primer lugar en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, lo que la Biblia nos comienza a revelar acerca de estos gigantes, o quiénes fueron estos gigantes de la antigüedad, y vamos a ver al final la relación que tuvieron con las pirámides de Egipto, con las pirámides de Machu Picchu en Perú, con las pirámides en Bolivia, con las de todas las que se han encontrado en Chichén Itzá en México, y lo que actualmente se está manejando como que los extraterrestres visitaron la Tierra hace 4.000, 5.000 años y le proporcionaron conocimiento al hombre para estas construcciones megalíticas y cosas que es imposible que el hombre haya intervenido. Nos vamos a dar cuenta que fueron los ángeles caídos. Bueno, dice aquí en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10, los emitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso, así como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos, y todos los hijos de Anac, y los moabitas los llamaron emitas. Si quieres ir apuntando, otra de las tribus de los gigantes en la tierra de Canaán fueron los anaseos y los emitas. Así que cuando tú veas en el Antiguo Testamento anaseos o emitas, vas a poder inmediatamente identificarlos como descendientes de los gigantes, de los nefilim, porque aquí la Biblia lo dice claramente: los hijos de Anac o los anaseos eran de los gigantes y se consideraron como los gigantes. Nos brincamos al versículo 20 de Deuteronomio capítulo 2, Deuteronomio 2 versículo 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes, y aquí la palabra gigantes, en el versículo 20, si lo quieres apuntar, ya es la palabra Rafa, con PH intermedia. De ahí vienen los refaitas. Esto es importantísimo, porque cuando encontremos la palabra refaitas o rafaitas en el Antiguo Testamento, los podemos inmediatamente clasificar como descendientes de los gigantes. Entonces vemos que casi todas las tribus de Canaán, ¿verdad? Nos llevaría aquí bastante tiempo para poder, pero todas las tribus de Canaán estaban infectadas genéticamente. Y una de las cuestiones más controversiales que existen en la apologética de los ateos y de tanta gente es por qué Dios manda destruir a los cananitas, por qué Dios le llaman genocidio. No explican por qué Dios exterminó o le dio la orden a Josué. Josué, al entrar a la tierra de Canaán, le extermina hombres, mujeres, niños, todos absolutamente tenían que ser exterminados y no han podido entender por qué. Y tenemos que retroceder en la historia para poder entender que el problema de la tierra de Canaán era un problema de infección genética, donde las tribus de Canaán eran descendientes de los gigantes y no se podían seguir mezclando con el pueblo que Dios había escogido para poblar Canaán y volver otra vez a volver otra vez a poblar la tierra con la genética de los seres humanos. Qué clara es la Biblia, ¿verdad? Así vamos entendiendo poco a poco las razones que se encuentran de las acciones que aparentemente no tienen respuesta, pero que sí la tienen cuando profundizamos en las Sagradas Escrituras. Y luego dice en el versículo 21, Deuteronomio 2, 21, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Aquí se vuelve otra vez a reconsiderar a Anac o a los anaseos, a los cuales también Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron aquellos y habitaron en su lugar. Vemos pues nosotros aquí claramente que ya el Espíritu Santo nos comienza a mencionar diferentes tribus, anaseos, emitas, etcétera, etcétera, que descendían de los gigantes. Nos brincamos al capítulo 3 de Deuteronomio.
Y dice en el versículo 1, Deuteronomio 3, versículo 1, volvimos pues y subimos camino de Basán. Esto es importante, apunta a Basán. Basán es la región norte de Israel y es donde se supone que descendieron los ángeles caídos. Esto es muy interesante. Esto se encuentra en el libro de Enoc, que sabemos Enoc fue un personaje bíblico, pero el libro de Enoc no se consideró en el canon de las Sagradas Escrituras, aun cuando el 95% del contenido del libro de Enoc está completamente de acuerdo con la Biblia. Es un libro por demás interesante, así también como los libros de los Macabeos, que son apócrifos. Esto es la historia de los judíos narrada por el escritor Josefo. No está en la Biblia, pero también es muy interesante porque fue un historiador que está pegado completamente al cristianismo, igual que el escritor de Plinio, etcétera, etcétera. Entonces son escritos que, aunque no están en la Biblia, podemos tomar ciertas consideraciones para comparar la historicidad y compararlos con la Biblia para darnos cuenta que no tiene ninguna discrepancia entre las escrituras. Entonces, vemos nosotros que está hablando aquí del camino de Basán y nos salió al encuentro Og, O con G de Gárgara, O con G de Gárgara, Og, rey de Basán. Esto es importante para pelear y todo su pueblo en Edrei. Nos brincamos al versículo 11 y abramos bien los oídos. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Aquí la Biblia nos muestra que había un rey en Canaán, dentro de esas tribus, llamado Og, y que es muy famoso a través de todo el Nuevo Testamento, porque se le continúa mencionando como de los más poderosos gigantes que había, y se nos dice aquí que era uno de los restos que había quedado del resto de los gigantes. Y escuchen lo que dice acerca de la altura y las características de este rey Og. Su cama, una cama de hierro, y la longitud de ella era de 4 codos, y según el codo de un hombre. En otras palabras, 3.50 metros de largo tenía la cama de este chiquilín, le podríamos llamar, y vemos que su anchura era de 4 codos, que realmente era la cama de más o menos un poco cerca a los 5 metros, con 3.50 de ancho, casi 5 metros de largo por 3.50 de ancho. El codo era la medida antigua, que era de aquí más o menos hasta la punta de los dedos. Era aproximadamente como de 65 centímetros. Después, ¿verdad? Ahora usamos el metro, otros usan la yarda, etcétera, etcétera. Hay diferentes medidas de longitud. Pero en el Antiguo Testamento, una de las medidas más conocidas era el codo. Entonces, este hombre tenía casi 5 metros de largo, y lo dice claramente en su cama, y la anchura de casi 3.50 de ancho. Y esto es interesante porque cuando comenzamos a ver todas estas características, nos damos cuenta que aquí hay algo maravilloso. ¿Qué es lo que realmente se necesita para que estos gigantes hayan podido sobrevivir? Bueno, Job por lo menos era el doble de una persona actual de 2 metros de estatura. Casi todos los jugadores de básquetbol aquí en Estados Unidos tienen no menos de 1.95, 2.10, 2.20 han llegado, casi 6 pies, 3 o 4 pulgadas más. Y nos damos cuenta entonces que un hombre de aproximadamente de 1.90, tomando en consideración esta estatura, pesa aproximadamente 1.300 kilogramos. O sea, estos monstruos, escuchen esto, para considerar lo que un hombre de 5 metros pueda medir, 4,5 a 5 metros, es por lo menos 22,000 calorías diarias para mantenerse vivo. El ser humano necesita máximo 2,000 calorías para mantenernos vivos. Las mujeres un poquito menos, 1,500 calorías más o menos diarias para mantener el cuerpo funcionando adecuadamente. Ahora, si convertimos, escuchen esto, es muy interesante.
Si convertimos estas calorías en comida, representarían 12 pizzas, o sea, 1840 calorías cada una, y 63 hamburguesas, comérselas todos los días. Esto sería la dieta de estos chiquilines, de estos pulgarcitos, de estos monstruos llamados los Nefilim. En conclusión, estos gigantes necesitarían comer el equivalente a 30 pizzas y 150 hamburguesas por día. ¿Sí me escuchaste? 30 pizzas y más de 150 hamburguesas para poder tener el equivalente a 22,000 calorías. Entonces, es impresionante cómo estos gigantes comenzaron a poblar la tierra y comenzaron a tratar, esta es otra cosa muy importante, de impedir que el pueblo de Dios que había formado a la salida de Egipto y que iba en dirección a Canaán, ahí en Canaán los estaban esperando los Nefilim. Satanás todo esto lo preparó y lo planeó anticipadamente al ver que ya iba ahí el pueblo de Dios y hubo esta mezcla anticipadamente para preparar a estos monstruos, estos guerreros de casi 5 metros de altura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, para que cuando el pueblo de Dios se acercara a Canaán, los asustara o les influenciaran con miedo. Y lo vemos en Números capítulo 13. En el libro de los Números capítulo 13 recordarán que Moisés manda a los 2 espías a Canaán. Entre ellos iba Caleb, iba también Josué. Y la mayor parte de los espías regresaron a Moisés cuando les preguntó cómo está la tierra de Canaán. Se asomaron por la frontera y dijeron, vimos gigantes que parecíamos langostas junto con ellos. O sea, éramos así comparados con ellos. Y además eran de terrible aspecto, imposible entrar a la tierra de Canaán. Si estos hombres hubieran comparado a los gigantes con Dios, los gigantes hubieran sido las langostas. Entonces aquí hubo una mala percepción del carácter y el poder de Dios. Cuando nosotros vemos a los problemas como más grandes que Dios, es cuando nosotros somos vencidos por los problemas. Entonces, como resultado, para no extendernos más tiempo, estos espías, ¿verdad?, no entraron a Canaán. Toda esa generación se quedó muerta en el desierto. Los únicos que entraron fueron Josué y Caleb, porque creyeron realmente que Dios era mucho más grande que los gigantes. Y si Dios les decía, vayan y entren a Canaán, vemos nosotros la culminación de esta victoria con el rey David en 1 Samuel 17 con el gigante Goliat, que era uno de los descendientes de los gigantes, que venía de la tierra cerca de lo que es ahorita la franja de Gaza o la tierra de los filisteos, de Gat. Y cuando David se enfrenta a este gigante, le demuestra al pueblo de Dios, como Josué y Caleb le demostraron al pueblo de Dios, de que Dios es mucho más grande que cualquier gigante que podamos nosotros enfrentar. Entonces, estos gigantes, para concluir, ¿verdad?, fueron los gigantes que en la antigüedad poblaron el mundo, y vamos a terminar en 2 Samuel capítulo 21 para ver que fue el rey David el que los terminó y los exterminó completamente, y donde encontramos también que fue el rey David el que relata que tenían 12 dedos en las manos y de esos dedos en los pies. 2 Samuel 21, versículo 16. Isbibenov, uno de los descendientes de los gigantes. Y aquí se usa la palabra para gigantes, ya no Nefilim, sino Refaitas. Porque repito, los Nefilim se mezclaron entre todos los habitantes de Canaán y de ahí fueron alterando la genética de las diversas tribus. Por eso el Espíritu Santo califica Refaitas, Amonitas, Somsomeos, Anaseos como descendientes de los gigantes y tribus que eran de gigantes. Y este hombre, Isbibenov, era uno de los descendientes, y ahí dice su lanza pesaba 300 kilos de bronce,
versículo 18, Sibecaí Usatita, que era un guerrero de David, mató a Saí, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 19, ahí estaba Goliat Geteo, cuya asta era como el rodillo de un telar. Versículo 30, de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 en total, y descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat. Qué interesante. ¿De dónde era Goliat? De Gat. O sea, estos 4 gigantes que David acaba con ellos eran los hermanos de Goliat, que precisamente fue el mismo David que mata a Goliat y mata también a sus 4 hermanos con los guerreros que lo acompañaban. Realmente la victoria sobre los gigantes se le puede atribuir al rey David. Doctor Alducin, muchísimas gracias. Ya para finalizar esta última pregunta, ¿qué influencia tuvieron los ángeles caídos en la humanidad hace 4,500 años? Muy buena pregunta también. Bueno, pues ahora podemos nosotros claramente analizar el por qué hemos llegado al siglo XXI. Y pues existen programas en la televisión como Discovery Channel, National Geographic, donde están tratando a través de todos los programas investigar la razón por la cual existen monumentos megalíticos, ahora sí que podríamos llamar de la edad de piedra, principalmente en todas las generaciones de la antigua Sumeria, de la antigua Mesopotamia, repito, como las mismas pirámides de Egipto, las ruinas de Punca en Bolivia, las ruinas de Machu Picchu en Perú, en Yucatán, etcétera, etcétera. Y lo que estas personas han encontrado en todas estas ruinas ha sido algo que no pudo haber sido creado o construido o edificado por los seres humanos. Era imposible que nosotros pudiéramos haber intervenido. Yo quiero recomendarles a ustedes mi último libro que acabo de escribir, que se llama La invasión de los ángeles caídos. En este libro, La invasión de los ángeles caídos, lo pueden conseguir en todas las librerías. Está impreso por la editorial Berea. Y claro que en todas las iglesias de Viena para el mundo lo pueden ustedes adquirir, porque se va a comenzar ahora que volvamos a reunirnos, para que lo puedan ustedes verdaderamente comprar a un precio mucho menor que de las librerías. En este libro explico lo que voy a continuación a explicar, nada más que pues de una forma más resumida. Pero por ejemplo, han investigado que las pirámides de Egipto tienen un volumen 30 veces más grande que el edificio Empire State en Nueva York, y pesa más de 6 millones de toneladas. O sea, estamos viendo nosotros que hace 4,000 años más o menos, o hace no tantos años, pero un poquito menos, era imposible que estas pirámides pudieran haber sido hechas con el hombre, cuando el hombre no tenía ni los instrumentos, ni las calculadoras, ni las computadoras, ni las sierras de esmeril, que es imposible que corten granito como si fuera mantequilla, ni tampoco las grúas que puedan levantar ahorita más de 150 toneladas, cuando estas piedras eran de más de 10, 15, 20 toneladas, puestas, acumuladas todas, amontonadas. Estoy hablando de las pirámides de Giza en Egipto. Además, no había piedras por ahí. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde los egipcios trajeron estas piedras? Y si trajeron estas piedras de 500 kilómetros aproximadamente, que es donde más o menos se encuentran, ¿cómo es posible que se les haya ocurrido hacer una pirámide nada más así, para que podamos nosotros comprender siglos después que ni los más grandes ingredientes de la impermeabilización del siglo XXI y del siglo XX, podamos nosotros compararlos con la erosión
que sufren todos los edificios, todas las casas, y que las construcciones más perfectas que hemos hecho nosotros necesitan impermeabilizarse, pintarse para poder darle mantenimiento, cosa que las pirámides de Giza no han tenido absolutamente ninguna fase de reconstrucción ni tampoco de impermeabilización en más de 4,000 años aproximadamente de tiempo. Ahora muy bien, el corte de estas piedras es tan exacto. Fall in love with, couldn't so be my best friend. I am glad that it's so it is. I am glad that it's so it is. You are my dearest friend, with whom I have never kept any secrets. You know me the way I am, and I know the real you, and that's what makes our bond of love so special. I always thought that a man I would fall in love with couldn't so be my best friend. I am glad that it's so it is. I am glad that it's Que muchas de estas piedras, cuando las unieron realmente, parecía que un papel en medio no podía entrar. Imaginémonos esto, una piedra de 5 a 10 y hasta 15 toneladas, cortada como si fuera mantequilla, unida con otra piedra donde en medio de las dos piedras un papel no puede entrar. ¿Quién pudo haber hace 4,000, 5,000 años haber tenido una sierra, o como tú le quieras llamar, que haya podido partir las piedras de esmeril como si fueran mantequilla y haberlas podido unir de una forma tan extraordinaria que ni siquiera en el siglo XX ha podido alcanzarse a lograr? Encontramos también, además, que en cuanto a la orientación, las pirámides de Giza están perfectamente alrededor del norte verdadero y sus 4 lados con los puntos cardinales de la Tierra. O sea, los misteriosos personajes que le llaman extraterrestres, que pudieron aportar este conocimiento, esta sabiduría a los seres humanos hace 4,500, 5,000 años, ¿cómo es posible que también no solamente tuvieran esta capacidad de la ingeniería actual del siglo XX, sino que además tuvieran una capacidad, un conocimiento de la astronomía, de la astrofísica, acerca de los planetas, de los signos del zodíaco en el cielo, de la constelación de Orión, que son 7 estrellas calientes azules, etcétera, etcétera? ¿Quién les pudo haber dado esto sin telescopio, sin calculadora? Ahora, si nos brincamos, que las mismas pirámides, pero con un volumen un poco mucho menor, las encontramos en Chichén Itzá, en nuestro país, la República Mexicana. Si tú vas el 21 de marzo a Chichén Itzá, vas a encontrar en la pirámide de Quetzalcóatl, se llega, que es el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, que es cuando la primavera comienza. Vienen franceses, europeos, chinos, se juntan ahí porque quieren ver un fenómeno que sucede a las 3 de la tarde. ¿Qué pasa el 21 de marzo a las 3 de la tarde en la pirámide de Quetzalcóatl, en Chichén Itzá, allá en Quintana Roo? Bueno, el sol comienza a caer sobre la pirámide en esa hora, y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Por eso se llama Quetzalcóatl, porque la palabra Quetzalcóatl en el maya significa la serpiente emplumada. Entonces cae el sol y parecería que comienza a darle la vuelta
como una serpiente hasta que embona con la cabeza o la base de la pirámide. En otras palabras, el fenómeno consiste en que el sol de alguna manera representa o comienza a proyectar una sombra como si fuera el cuerpo de una víbora que se va enrollando en la pirámide y se embona finalmente en la cabeza de la serpiente. Esto es impresionante porque pues la Biblia asocia las serpientes, los reptiles con Satanás. A él se le llama el dragón. Y el dragón pues es una serpiente con alas y con patas. Es precisamente Godzilla, lo que hicieron en la película famosa, que es el monstruo que realmente lo que es un dragón. Entonces es importante que nosotros veamos claramente que hemos llegado al final de la culminación de lo que la Biblia nos dice al principio que leímos en los tiempos de Noé. Vendrán tiempos peligrosos como en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque lo que hubo en los tiempos de Noé, la mezcla de los seres humanos con los ángeles caídos, los híbridos que se produjeron son los mismos híbridos que actualmente se están produciendo en los laboratorios clandestinos en el mundo entero. Fue el sueño de Adolfo Hitler, de los nazis, mezclar, ¿verdad?, y producir una raza de superhéroes, de Superman, de superhombres, y a través de la raza aria demostrar al mundo que ellos eran los más grandes pobladores del mundo. En fin, el mundo nunca ha acabado.